Queridos hermanos, feliz domingo, encuentro con la palabra dominical. Estamos en la semana 33 y a poco de terminar el tiempo ordinario para comenzar el nuevo tiempo del Adviento. Escuchamos en la palabra dominical de hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, versículos del 14 en adelante, la parábola de los talentos. Comenzamos diciendo que el evangelista San Mateo escribe a las comunidades cristianas que esperan la venida, o el tema de este discípulo de Jesús es la pronta venida de Jesús. Por eso las parábolas que hemos venido escuchando cada domingo. Y por supuesto hoy se nos presenta la parábola de los siervos con los talentos. El siervo es alguien que sirve voluntariamente. El esclavo, por el contrario, sirve de manera involuntaria. ¿Qué actitud vemos hoy presente en esta parábola de los talentos? Primero, el Señor se acerca a sus siervos. Podría haberles dicho Él exactamente qué iban a hacer con aquellos talentos, pero no lo hace. En su lugar exhibe un gesto de confianza y de libertad para que cada uno aproveche la oportunidad que Él le está brindando, como hace Dios con cada uno de nosotros. Luego, más adelante, vemos que a cada uno de ellos le llama aparte, porque como dice el libro del Deuteronomio, Dios da a cada uno según su capacidad y conforme, por supuesto, a los recursos y a las habilidades que cada uno de nosotros tenga. El dueño de esta parábola de los talentos no abruma a los siervos, sino que por el contrario va colocando las responsabilidades en cada uno según su propia habilidad. Finalmente se va. Esto es importante en el Evangelio de Mateo, porque después del capítulo 25, en el capítulo 26 en adelante, vamos a ver a Jesús camino a Jerusalén para entregar su vida. Está anunciando el Evangelio precisamente este acontecimiento. Pero qué bueno que la parábola presenta un gesto de confianza del siervo o del dueño de los talentos a su siervo antes de irse. Incluso con aquel que recibe poco, ya que un solo talento, que en un tiempo hay que acotar que el talento en un tiempo fue una medida de peso, pero luego se convirtió en un intercambio monetario, y un solo talento ya de por sí era bastante sustancial para aquel que lo tenía. ¿Qué actitud toma cada uno de los siervos? El que recibió 5 talentos sale inmediatamente sale a trabajar. Aquí nos encontramos con una actitud de entusiasmo. Aquí nos encontramos con alguien que está emocionado porque confía en lo que se le ha dado, y además de eso quiere hacer algo positivo con eso que se le ha entregado, quiere probarse a sí mismo. Muy buena enseñanza esta actitud. Puso a trabajar y ganó otros 5 más. El siervo que recibió un talento, sin embargo, dice el texto del Evangelio que cavó un hoyo y lo enterró, de manera que prefirió proteger aquello que se le había dado. Una actitud muy nuestra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos enseña el Evangelio? Primero, según las leyes rabínicas, aquel que sepultaba un tesoro y se extraviaba no era responsable de la pérdida de aquel tesoro. Y quizás este hombre se sintió con la seguridad de encerrarse en esta ley para no hacer nada, como nosotros. Nos encerramos muchas veces en nosotros mismos, en nuestros criterios, en nuestras formas de pensar, sin saber que tenemos capacidad para mucho más. ¿Cómo nos lo demuestra el Evangelio? Con los verbos que utiliza. Dice el versículo 16 que el que recibió 5 talentos y el que recibió 2 fue inmediatamente, enseguida,
a ponerlo a producir. Son verbos progresivos, mientras que el que recibió uno, la palabra utiliza algo más regresivo. Dice, por el contrario, el que recibió uno cavó un hoyo y lo escondió. Esta parábola, por supuesto, nos habla de la promesa de que va a volver el dueño, como Mateo quiere hacer entender a la gente de su tiempo, de la próxima venida de Jesús. Pero este siervo que recibe uno es la actitud que debemos corregir. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos presentamos a Dios como este hombre, con un tono apologético, defendiendo nuestra timidez, defendiendo muchas veces nuestro fracaso y, por supuesto, esperando que Dios entienda nuestras razones. Entonces, así nos libramos de cualquier responsabilidad frente a Dios. Lamentablemente esto, según la parábola, acarreó un juicio contra aquel hombre. El Señor le dio a cada uno para que aprovecharan aquella oportunidad. Los primeros lo hicieron, lo duplicaron, hicieron lo mejor que tenían con aquella oportunidad que Dios les estaba dando. Y es cierto que Dios muchas veces nos pone en estas circunstancias, y estas circunstancias involucran riesgo, la fe, la familia, el amor, el trabajo, pero no podemos nosotros quedarnos con esa actitud negativa. ¿Por qué? Porque el Evangelio muestra algo muy bonito. Los que recibieron 5 y 2 confiaron tanto en su Señor, no en el miedo, sino en la confianza que el dueño de los talentos había depositado en ellos, que se arriesgaron. Si nosotros confiamos en el Señor, todos nuestros proyectos, todas nuestras habilidades llegan a buen término. Y esto es importante entenderlo. Por eso, queridos hermanos, ¿cuál sería la enseñanza? Pues que todos los cristianos tenemos la obligación de sostener aquello que es correcto, aquello que nos parece poco, pero que es importante para Dios. Debemos mantenerlo y debemos ponerlo en marcha. Una comparación para culminar, sencilla. ¿Qué pasa con un bote, con un barco que está atado en un muelle? Está seguro, pero el barco no fue creado para eso. El barco fue creado para estar en alta mar. ¿Qué pasa con un cristiano que se encierra en sí mismo? En sus rezos, en su forma de creer, en sus normas, en sus preceptos propios, en su rezo del rosario, en sus coronillas, pero no se hace partícipe de la vida cristiana en la sociedad. Pues ahí tenemos algo que meditar. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.